Ya está apagado. Ok, bueno. Tienes ahorita 15 minutos, adelante. Ok. Buenas noches, queridos hermanos. En este debate voy a probar que el dogma de la infalibilidad papal no es más que una invención que no se puede encontrar en la Biblia, tampoco en los padres de la iglesia, ni en la tradición. Y es un dogma tardío que a conveniencia de Roma, que creen, es irreformable. Así que haga las caras que hagas, quiero que apuntes, tomes tu libretita y que empiece la clase. Para empezar, quiero pedirle a mi oponente que de ninguna manera voy a aceptarle invenciones o citas sacadas de su propia mente y su interpretación, sino que mira, escucha bien, voy a pedirte que te sujetes al Concilio Vaticano I y su constitución dogmática Pastor Eternus, que fue con la que se definió tal dogma, que yo la he leído y espero que también la hayas leído. Les advierto, hermanos, que en este debate veremos una metralleta de falacias que yo sobre la marcha, les digo, voy a ir detectando y en mi momento de refutación se las haré saber. Ahora bien, me voy a adelantar un poco y voy a decirles, miren hermanos, no soy profeta ni nada por el estilo, pero voy a decirles las citas bíblicas que mi oponente intentará usar para probar dicho dogma, pero que va a fracasar lamentablemente en el intento. Primero, el caballito de batalla de los papistas, y miren la cara que va a poner. Mateo 16, 18 y 19, que estoy seguro que es la cita que él traía. Quiero pedirle que me diga en qué padre de la iglesia interpretó esa cita bíblica presuponiendo la infalibilidad de Pedro. En cambio, si tú no lo puedes hacer, yo te voy a citar algunos donde le dan la interpretación totalmente diferente. Y voy a empezar con el primero. Juan Crisóstomo, en su homilía Mateo capítulo 54, dice lo siguiente, y cito: resulta que el Hijo es consustancial al Padre y debe ser adorado con el Padre. Partiendo de esta confesión, el Señor demuestra que muchos creerán lo que ha confesado Pedro. Pregunto, ¿aquí habla de la infalibilidad papal? De ninguna manera. Pero intentemos con otro. Jerónimo de Estridón dice lo siguiente, y cito: antes el Señor llamó a sus apóstoles luz del mundo y otros diversos nombres, y ahora a Simón, que creía en la piedra, Cristo. ¿Habla de la infalibilidad papal acá? Suerte comprobarme eso. Ahora, les voy a mencionar otro, que mira, papá, escúchame, Alejandro, esto es demoledor. Agustín de Hipona, en sus retractaciones, dice lo siguiente: en el sentido que la iglesia está edificada sobre aquel a quien confesó Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pues Pedro, llamado por esta piedra, representa a la persona de la iglesia que está edificada sobre esta piedra. El Señor no le dijo, tú eres la piedra, sino tú eres Pedro, y la piedra era Cristo. A ver, quiero esperar tu argumentación sobre esto. Y puedo seguirte citando más, pero por el tiempo me voy a limitar a estos. Y te aconsejo de verdad que tengas un poco de dignidad y no me cites Mateo 16, 18 porque sería muy vergonzoso volverte a refutar. También estoy casi seguro que me citará San Juan 21, 15 y 17. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Verdad que te caché, papá? Ahí la tienes anotada. Le reto que me muestre dónde está la infalibilidad ahí. Vete a ChatGPT, pregunta a ver dónde está la infalibilidad ahí. Esto es falaz y no te lo voy a demostrar yo para que digas, no, esto lo dice un protestante, un protestonto. ¿Lo harán quién quieres, hermano? Los padres de la iglesia. Primero, Cirilo de Alejandría en su comentario del Evangelio de Juan, libro 12, y cito: con esas palabras restaura al discípulo caído y le devuelve el honor del apostolado, sanando la herida causada por la triple negación. ¿Habrá aquí la infalibilidad papal o es una restauración de un apóstol caído? Número 2. Agustín de Hipona en sus sermones de Pascua 149 dice lo siguiente, y cito: en la muerte del Señor temió y negó, pero resucitando el Señor le quita el miedo y le infunde el amor. Aquí habla de que Pedro era infalible, ¿no? Número 3, Agustín otra vez, que miren, Agustín es demoledor para los papistas. Agustín de Hipona en Tratados del Evangelio de Juan 124 dice, y cito: como si dijera, sea el ejército del amor al apacentar el rebaño del Señor, así como fue indicio de cobardía al negar al pastor. Con eso demuestra que la dilección y el amor son un mismo sentimiento, pues el Señor no le pregunta en la última vez, ¿me estimas?, sino, ¿me amas? 3 veces le hace confesar lo que negó 3 veces. Mi pregunta es, ¿aquí le está hablando de que Pedro iba a ser infalible? ¿O es una restauración de un apóstol que cayó al negar al Mesías? Ahora bien, aquí tengo también a Crisóstomo, a Jerónimo el Grande, pero voy a limitarme a estos por el tiempo, pero si quiero yo se los cito sin ningún problema. Ahora, yo espero la cita que diga que ahí se habla de la infalibilidad papal, de verdad, suerte con eso. Voy a esperar que tú me digas qué padre de la iglesia lo interpretó así. Así que, mira, y si quieres citarme otros textos, te pediré también que me cites la interpretación donde diga que ahí se habla de la infalibilidad papal.
¿Qué más me puede argumentar mi oponente? ¿Ok? Tal vez me dirá que los apóstoles fueron infalibles al escribir el Nuevo Testamento, he visto esta argumentación de los apóstoles, y ahí estará justificado al creer, según él, la infalibilidad del Papa, algo que es vergonzoso, pero mira, no te lo voy a refutar aquí, si me lo mencionas te lo refuto en mi momento de refutación. Ahora, hermanos, yo sé que se están preguntando, ustedes se preguntarán, ¿por qué yo le pido la interpretación de los padres de la iglesia? ¿Por qué será que yo le estoy exigiendo tanto la interpretación de los padres de la iglesia? Bueno, yo aquí les voy a dar la respuesta. ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué le pregunto la interpretación? Y pido que mi oponente, aquí, escuchen bien, ponga la lupa, saque su libretita y anote. El Concilio de Trento dice lo siguiente en su edición 14, año 1546. Y cito, nadie debe interpretar la Sagrada Escritura contra el sentido que sostiene la iglesia, y termina, ni contra el consenso unánime de los padres. No se debe interpretar la Biblia contra el consenso de, ¿qué crees? Unánime de los padres. Mi pregunta es, ¿hay consenso unánime de los padres? ¿Hay un consenso un patrum a favor de la infalibilidad papal? Si la respuesta es no, eso significa que estás yendo en contra incluso de tu propia iglesia, y aquí tienes un problema muy, muy, muy grande. Espero que lo hayas anotado. Ahora aquí mira, te voy a hacer un pequeño silogismo para que puedas entender mi argumento. Premisa mayor, no hay consenso patrístico unánime sobre la infalibilidad papal. Premisa menor, Trento prohíbe interpretar la fe o la Biblia o la Escritura contra el consenso de los padres. Conclusión, la infalibilidad papal es una mentira que incluso tu iglesia prohíbe. Así que suerte con eso. Olvidé decirte algo y quiero que me escuches esto. La regla de Lerins aquí quedó hecha trizas, papá. Espero que sepas qué es la regla de Lerins. Espero que hayas leído el Comunitorum, porque aquí, papá, la regla de Lerins quedó hecha trizas y espero que tú puedas resolverme eso. Ahora bien, Roma le ha dado un nuevo significado a la palabra infalible. Según la RAE significa, escuchen bien, infalibilidad, cualidad de infalible. Y la entrada correspondiente es infalible, que no puede fallar o equivocarse. Pero Roma, conveniente y astutamente, añadió, ¿qué creen? El ex cátedra, dando por hecho que el Papa es infalible a veces, cual artefacto se enciende y se apaga según la ocasión y conveniencia. Hoy falible, mañana infalible. Pero esto es por una sencilla razón. Escuchen bien, esto es del ex cátedra, es por una sencilla razón. En su historia y en sus listas tienen papas que han sido de lo peor. Por ejemplo, Juan XII, el Papa fornicario, Sergio III, Juan XI, Alejandro VI, etc. Ante esta evidencia que no se puede borrar fácilmente, redefinieron el significado para que casque con la narrativa papista. No pueden decir que es infalible en todo. ¿Por qué? Porque tienen papas furros, fornicarios, que han hecho de lo peor, literalmente. Y ahí están en sus listas. Entonces, por esa razón, tienen que hacer un matiz, ¿no? Infalible, a veces ex cátedra. Bueno, pero es que esto no es todo, hermanos. Ni siquiera le estoy hablando solamente de estos pecados. Miren, ellos tienen un papa condenado por herejía. No me lo estoy inventando yo, ¿eh? Estoy hablando del Papa Honorio, que fue condenado como hereje por el Tercer Concilio de Constantinopla. Y también el Papa León dijo lo siguiente, y cito, a tu Papa León, Honorio permitió que la fe inmaculada fuese corrompida. ¿Eso quiere decir que un Papa falló al perseverar en la fe? ¿Un Papa permitió que se corrompiera la fe inmaculada de la iglesia? Uf, papá, suerte con este vicario de Cristo que tienes en las listas, ¿eh? Ahora yo preguntaría, ¿el concilio erró al condenar a Honorio? ¿Será que el concilio falló o el concilio acertó? Cualquiera de tus dos respuestas se juegan en tu contra, ¿eh? Ahora, si él me dice que Honorio no habló ex cátedra, mi pregunta es, ¿por qué lo condenaron? ¿Por qué hubo una condena explícita a Honorio como hereje si no habló ex cátedra o si no fue para toda la iglesia? Y si me sales con esa, te voy a sacar aquí la carta de Honorio a Sergio y vamos a ver quién tiene las de perder. Aquí, papá, mira, ya estás atoradísimo, pero esperaré tus argumentos. Ahora bien, escuchen, hermanos, en la Biblia encontramos todo, absolutamente todo lo contrario. Por ejemplo, en Gálatas 1:8 dice, mas si nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. El apóstol Pablo se incluye, y cuando dice nosotros, también, ¿qué crees, papá? Incluye a tu primer papa, según tú. También incluye a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que nosotros también, incluye a Pedro? ¿Por qué abre la posibilidad de que incluso Pedro pueda predicar un evangelio diferente? ¿Dónde está la infalibilidad ahí para el apóstol Pablo? Pero es que incluso en Gálatas 2, versículo 11, Pablo reprende a Pedro por no
reprende a Pedro, pero no por una causa menor, porque ellos dicen, no, es que lo reprendió por su hipocresía. Vamos a ver, voy a leer el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. La pregunta es, ¿esto es cosa menor? Si me dices que esto es cosa menor, ¿por qué Pablo antes, en el Gálatas capítulo 2, les advierte que el que les anuncie un evangelio diferente sea anatema? Claro que el evangelio no es cosa menor. La pregunta es, ¿por qué se estaban desviando del evangelio? ¿No fue por responsabilidad de Pedro? Así que por causa de Pedro, dice lo siguiente Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Esto, papá, no es cosa menor. Se trata del evangelio que Pablo les había advertido antes. ¿Pedro estaba desviándolos del evangelio? ¿Esa es mi pregunta? Entonces, la advertencia de Pablo en Gálatas 1:8 aplicó primeramente ¿para quién? Para el papa de mi oponente, para Pedro, y demuestra su falibilidad incluso al enseñar el evangelio. También puedo decir que mi oponente no sabe con certeza cuándo el papa está hablando de cátedra. Mi pregunta es, ¿mi oponente sabe cuándo el papa habla de cátedra? ¿Será que hay una autoridad externa que lo valide? A ver, escuchen bien, hermanos. Él cree que el papa habla de cátedra porque el papa lo dice. Si no es así, quiero preguntarle, ¿cómo sabes con certeza cuando el papa habla ex cátedra? Mi pregunta es, ¿lo logras saber o no? Ahora bien, yo no sé qué piense mi oponente de la infalibilidad. A mí me gustaría saber si mi oponente piensa que el papa es inspirado o no. Me gustaría saber eso, por si me saca el argumento de los apóstoles, ¿ok? Pero eso también lo voy a argumentar después. Para finalizar, quiero enfatizar en lo siguiente, ¿ok? Y pongan atención. No hay consenso unánime de los padres de la iglesia sobre la infalibilidad del Papa. 2. No hay citas bíblicas que respalden el dogma. No fue definido en un concilio ecuménico. Es un dogma tardío. ¿Y qué creen? Por aceptarlo, desechas la regla de Lerins que los católicos abrazan para hacer doctrina, lo que se ha creído siempre por todos y en todas partes. Y esto es la prueba de que en la iglesia católica cometes suicidio intelectual. Aunque tengas todos los argumentos en tu contra, lo crees porque el Papa lo dice y te encuentras en una falacia que circular. ¿El Papa es infalible? Porque el Papa lo dice. Qué conveniente, papá. Ahora, espero tus argumentos, pero yo te voy a decir lo último. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Soli Deo Gloria. Esa es mi argumentación. Espero que hayas anotado todo lo que dije. Espero que me muestres todo lo que te pedí. Y si no lo haces, papá, estás atoradísimo. Pero dale. Gracias, moderador. No. 12 minutos con 47 segundos, ¿no? Es el argumento del amigo y hermano Josh. Así que, ¿se puedes apagar tu micrófono, Josh? Por favor. Dame chance. Es mucha interrupción. Defensor, tienes también tú 15 minutos de exponer del tema, obviamente, de la infalibilidad papal. ¿Estás listo? Correcto, siempre listo. Te aviso cuando falten 2 minutos, ¿de acuerdo? Correcto. Ok, adelante. Primeramente, como mi oponente quiere documentos, quiere argumentos verídicos, nosotros como católicos dice que primero que todo esto no es impecabilidad, que el Papa no peque, ni omnisciencia, sino una protección del Espíritu Santo que impide que el Papa se equivoque únicamente cuando define formalmente una doctrina sobre fe o moral o ex cátedra. Esto es importante, mis hermanos. El Papa es humano. Es humano, mis queridos hermanos. Pero como nosotros como católicos sabemos que lo protege el Espíritu Santo. Y viene algo importante. ¿Quiere Biblia? Le voy a dar Biblia. La roca y la Chávez en Mateo 16, 18, 19, Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro. Y Pedro, piedra que le entrega las llaves del reino de los cielos, el poder del altar de desatar y atar. Implica la autoridad legislativa y jurisdiccional suprema que, para ser efectiva en la salvación, no puede inducir a errar en toda la iglesia. Esto quiere decir que primero, lo más importante, que Pedro tiene la autoridad que Jesús le da. También
que le encarga la misión confirmar a sus hermanos. Eso es importante, cuando le entrega para que confirme a sus hermanos. Y la defensa de la teológica sostiene que la oración de Jesús es eficaz y garantizada. La estabilidad doctrinal del sucesor de Pedro. O sea que por medio de esa oración, Jesús le da la autoridad a Pedro. Y aquí viene algo importante. Y lo vemos también apacentar las ovejas en San Juan 21, 15, 17. Cristo confía a Pedro el cuidado de todo su rebaño. Se argumenta que un pastor que pueda enseñar oficialmente el error podría en peligro la promesa que las puertas del Hades no la podrán vencer contra la iglesia. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que las ovejas escucharán la voz del pastor, que en este caso es Pedro. Y tenemos un claro ejemplo, lo tenemos desde el Antiguo Testamento, que hay escuchen bien, que hay un mayordomo de Dios. Y esa es la prefiguración del mayordomo, que es San Pedro. Y en la teología, y venimos que dice la unidad de la iglesia, para que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, necesita un punto de unidad visible, definitivo, y sin juez último, infalible. La interpretación de la escritura se fragmentará, como ocurrió en la Reforma. Sí, mis hermanos, en la Reforma viene una ruptura, y por esa ruptura no hay, escuchen bien, esa autoridad que viene de Dios. También la existencia del Espíritu Santo, la doctrina definida formalmente en el Concilio Vaticano, la Constitución Pastor Eternus, sostiene que el carisma de la infalibilidad es una extensión de la infalibilidad de la Iglesia misma y asistida por el Espíritu Santo. Es una promesa del Padre de San Juan 16:13, que por medio de esta promesa vamos a tener, escuchen bien, la infalibilidad de la Iglesia misma asistida por el Espíritu Santo, la promesa de San Juan 16:13. Y las condiciones ex cátedra. Para que una declaración sea infalible, deben cumplirse 4 condiciones estrictas. El Papa debe ser como pastor, maestro supremo de todos los cristianos. Debe apelar a su autoridad apostólica y debe definir su doctrina de la fe y moral. Y debe proponerla como algo que debe ser aceptado por la Iglesia universal. Solo la Iglesia católica. Estas son las de ex cátedra. Porque primero, es pastor y maestro supremo, autoridad apostólica, fe y moral, y la Iglesia es universal. Esto quiere decir, claro, pastor y maestro supremo, porque el pastor y el maestro supremo es el Papa. Es el sucesor de San Pedro, que en este caso es el Papa León XIV. Y tiene que apelar siempre a la autoridad apostólica, siempre apela a esa autoridad apostólica y debe definir una doctrina de fe y moral. Debe proponerla como algo que debe ser aceptado de la Iglesia universal. Por eso, él se reúne con todos los obispos para sacar esos documentos importantes. Pero que viene algo, que la infalibilidad como diaconía de la unidad. La infalibilidad tiene que estar en unidad. El carisma petrino al servicio de la indefectibilidad de la Iglesia, la premisa y fundamento de la indefectibilidad. La tesis central no es que el Papa posea una cualidad mágica, sino que la Iglesia como cuerpo es indefectible, no puede fallar en su totalidad, porque Cristo prometió que el Espíritu Santo lo guiaría hacia la verdad completa. Juan 16:13. La infalibilidad papal es, por tanto, un carisma relacional. El Papa no es infalible para sí mismo, sino que su ministerio asegura que la fe de toda la Iglesia no se desvíe. Él está, primeramente, pelando porque la fe de la Iglesia no se esté desviando, porque esa fe no se desvía, mi querido hermano, porque eso es importante, porque nosotros tenemos que escuchar la voz del Papa. Y con esto voy a terminar, que dice: Jesucristo confirió a San Pedro
y a los demás apóstoles el poder de la iglesia, el poder del magisterio y de gobierno sacerdotal, es decir, puso en las manos de Pedro el destino de la iglesia que él fundó, pero para esa misión, sobre las fuerzas del hombre necesita el Padre una ayuda de todo sobrenatural y sobrehumana. Porque si el Papa no tuviera la asistencia del Espíritu Santo, si al indicar a la Iglesia de Cristo los caminos del dogma y de la moral pudieran errar, entonces sería imposible evitar del todo que en el cuerpo de la Iglesia adquieran chagas que un día u otro le causarían la muerte. Mis hermanos, si vemos que aquí la iglesia de Cristo, que Cristo fundó, es una iglesia que tiene la autoridad de Cristo, tiene magisterio, gobierno sacerdotal. Esto quiere decir que todo esto viene de un orden que viene del Padre, en este caso de Jesucristo. Y aquí viene algo precioso que dice, pero Cristo dice que en su iglesia ha de permanecer hasta el fin del mundo. Por eso, la infalibilidad papal, en este caso, tiene que permanecer hasta el fin del mundo. Que en este caso es su iglesia. Y aún más, que ni las puertas del infierno han de prevalecer contra ella. Por lo tanto, si la iglesia de Cristo no ha de determinar ni a equivocarse, lo mismo debemos de decir respecto a su cabeza, como diríamos que si falla o se engaña el encargado del timón en un barco, por fuerza ha de padecer el barco entre los escombros. Y el timonel de la iglesia es el Papa, sucesor de Pedro, que ha de ser infalible en las cuestiones de fe y moral. Y viene algo precioso que me encanta. Primeramente vemos por qué absolutamente necesaria la infalibilidad de la iglesia. Luego porque naturalmente no solo es necesaria, sino en realidad existen. Y de eso estamos totalmente seguros. Esto quiere decir que la Iglesia Católica Apostólica tiene la autoridad de San Pedro, que es infalible porque Cristo se la dio, y ni los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Gracias, muchísimas gracias. ¿Es todo? Bueno, tomaste 9 minutos con 13 segundos. Y 26 minisegundos o milisegundos. Bueno, entonces, Josh, ¿estás listo para refutar la exposición del amigo? Dame chance porque me salió acá un rompecabezas y no se me acababa el live. Pero sí, estoy listo, dame chance. Ok, tranquilo. ¿Ya lo arreglaste? Ya, listo, dale. Bueno, si pueden, hermanitos, pueden darle tap porque TikTok manda eso para cuando ve que no hay taps, ¿no? Se pueden darle tap para que sí pueda detectar de que sí, aquí hay un debate, ¿no? Bueno, es como son 10 minutos de refutación, así que empieza ahora. Bueno, yo no sé si esto es un debate o es una masacre la que va a haber ahorita, pero de verdad, hermanos, yo con él habíamos dicho y habíamos llegado a un acuerdo de qué iba a ser el debate. Se pasó hablando de la autoridad de su iglesia, dándole poemas a su iglesia, soltando falacias, pero ¿qué creen? Aquí lo voy a agarrar. Bueno, primero, lo que les dije, yo no soy profeta, voy a subir el video luego a YouTube para que se den cuenta. Les dije, no soy profeta, pero les voy a decir las citas que él va a usar, justamente, Mateo 16-18, y también donde él dice que apacienta sus ovejas y que confirma a sus hermanos. Justamente las citas que yo le dije. ¿Sabe cuál es el problema? Que no mencionó ningún padre de la iglesia que interpretó la cita bíblica como él lo interpretó ahora mismo. Entonces, papá, ¿qué pasó ahí? Ahora, les dije lo que iba a decir. Es que el Papa es ex cátedra, papá. Eso lo sabemos. De hecho, te lo dije en mi tesis. No tienes que explicar eso. Sabemos por qué añadieron el ex cátedra. ¿Por qué? Para poder parchar los errores que presuponía este dogma. Ahora, les dije, Mateo 16-18. Mi pregunta es, ¿dónde dice ahí que Pedro iba a ser infalible? ¿Dónde? A ver,
sé que hay argumentos que pueden ser inductivos, deductivos, conductivos. Sé que no puede haber una cita textual, una cita literal que lo diga o que diga la palabra infalibilidad, pero por lo menos ¿de dónde lo sacas? Miren lo que él dice, que porque Pedro tiene autoridad, ergo es infalible. ¿De dónde sacaste esta tontería? O más, ¿qué padre de la iglesia lo interpretó así? Te voy a volver a nombrar algunos padres de la iglesia. Juan Crisóstomo, en su homilía Mateo capítulo 54, hablando de Mateo 16-18. Resulta que el Hijo es consustancial al Padre y debe ser adorado con el Padre. Partiendo de esta confesión, el Señor demuestra que muchos creerán lo que Pedro ha confesado. La pregunta es, ¿ahí dice que Pedro iba a ser infalible? No, papá. Ahora otra vez, Jerónimo de Sidón. Antes el Señor llamó a los apóstoles luz del mundo y otros diversos nombres, y ahora a Simón, que creía en la piedra, Cristo. Es más, dice que Cristo era la piedra, no Pedro. Ahora, el demoledor que te dije, Agustín, dice, y cito, en el sentido que la iglesia está edificada sobre aquel a quien confesó Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pues Pedro, llamado por esta piedra, representa a la persona de la iglesia que está edificada sobre esta piedra. El Señor no le dijo, tú eres la piedra, sino tú eres Pedro, y la piedra, ¿era quién? ¿Era quién? Era Cristo. La pregunta es, ¿dónde dice? Y Cristo le dijo que Pedro iba a ser infalible. De verdad que no sé de dónde sacan los papistas estas locuras. Ahora, él dice, en la Reforma viene una ruptura, que ahí ya no se pudo seguir con esto. Bueno, le informo, querido, que en el año 1054 ustedes ya estaban en cisma ¿con quién? Con la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿ok? Ahora, hay un problema acá. ¿Por qué crees? Pedro dejó sucesores, ¿en dónde crees? En Antioquía. Antioquía le pertenece a la Iglesia Católica Ortodoxa. Mi pregunta es, Pedro, como obispo de Antioquía y dejando sucesores ahí, ¿les pasó también la infalibilidad o se las llevó a Roma? Uy, convenientemente van a nerfear a Evodio, que fue el primer sucesor de Pedro en Antioquía. Lo van a nerfear por el bien de la trama y va a decir que Pedro se llevó la infalibilidad a Roma. Quiero que te salgas bien de este embrollo, ¿ok? Ahora, les dije, metralletas de falacias de petición de principio. Lo que debe de probar lo asume como verdadero. Es que la unidad de la iglesia, es que Pedro tiene autoridad, es que le cambiaron el nombre a Pedro. A ver, le cambian el nombre a Pedro, ergo es infalible. ¿De dónde sacas esta tremenda tontería, papá? De verdad que no sé de dónde lo sacaste. Creo que Richbel te debió de dar mejores argumentos. Ahora, no venimos a debatir acá la autoridad de la iglesia, ni de tu magisterio. Yo sé que tú le vas a tirar flores a tu iglesia, sé que le vas a tirar flores a tu magisterio, pero aquí venimos a debatir la infalibilidad del Papa, que lo tocaste como 4 minutos y ni siquiera lo pudiste defender bien. Ahora, escuchen lo que dijo. No sé si esto fue un lapsus que tuviste o tal vez, no sé, pero dijiste lo siguiente, y ahí está en el video, dice, él dijo que la infalibilidad debe permanecer hasta el fin del mundo. Eso lo dijo y por eso yo me sorprendí y lo noté acá. ¿De dónde sacas que la infalibilidad papal debe permanecer hasta el fin del mundo? ¿Quién dijo eso? De verdad, hermano, que yo pensé que iba a venir con una persona que tenía argumentos buenos, que mínimo podía argumentar de una manera coherente y no de una manera, tan pobre como la que tú le hiciste. La infalibilidad papal debe permanecer hasta el fin del mundo. ¿De dónde lo sacaste? A ver, nómbrame un padre de la iglesia que habló de la infalibilidad papal. O si no, muéstrame un padre de la iglesia que dijo esto, que la infalibilidad del Papa debe permanecer hasta el fin del mundo. El mismo Pedro se consideraba anciano junto con nosotros. De verdad, hermano, que yo esperaba un poco más de esto. Luego, si me iba a escapar algo que dijo. Dijo, el Papa es humano. Te voy a decir la palabra clave de Santiago Alarcón. Chocolate por la noticia. Claro que era humano. Por esa razón decimos que no puede ser infalible. Ahora bien, vino a hablar de la infalibilidad de la iglesia como se los dije. No, es que la iglesia es infalible. Y dijo una cosa, hermanos, antes de que se me pase. Dijo esto, miren, aquí lo anoté bien. Dice, la iglesia es indefectible. Esto lo dijo él, no lo dije yo. Dijo, la iglesia es indefectible. ¿Sabías quién creía eso también? Juan Calvino. De hecho, Juan Calvino, en sus institutos de la religión cristiana, llama de que la iglesia debe ser indefectible, que debe de perseverar hasta el fin de los tiempos. ¿Qué crees? Indefectibilidad e infalibilidad son distintas. Mi pregunta es, ¿tú crees fielmente que la iglesia es indefectible o que tu iglesia es infalible? Quiero que te salgas de aquí porque aquí me entregaste el debate. Bueno, ya no tengo más que decir, los demás fueron puros poemas apoyando a su iglesia. Yo sé que amas a tu iglesia, yo sé que le vas a tirar flores a tu iglesia, sé que te vas a cansar de hacer eso,
Pero aquí venimos a debatir un tema. Quiero que te centres en el tema, la infalibilidad del Papa, ¿ok? Este es mi tiempo de refutación y dale, moderador. Ok, tomaste 6 minutos con 20 segundos. Entonces, vamos a darle el tiempo de refutación al defensor Alejandro, apologista católico. Ya saben que el tema es sobre la infalibilidad papal, ¿no? Bueno, defensor Alejandro, apologista, ¿estás listo? Pues siempre listo. Bueno, empieza ahora. Él empieza a confundir las cosas como siempre. Como siempre, vienen a confundir. Primeramente, si vemos que y vemos lo que le voy a responder con unas citas. Que dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuanto como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman en la fe y a sus hermanos proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. Esto quiere decir que el Papa es infalible porque es la cabeza del colegio apostólico, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuanto como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman. Esto quiere decir que cuando nosotros confirmamos que proclama el acto definitivo de la doctrina en cuestión de fe y moral, la infalibilidad prometida a la iglesia reside totalmente en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro. Sobre esto, en un concilio ecuménico Vaticano, algo se debe hacer. Vaticano, primero, cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones como la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Eso quiere decir que nosotros como católicos tenemos que aceptar que el Papa es infalible porque primero, él nos ayuda a revelar todo lo que hemos creído hacia Dios. Y como enseñanza de Cristo hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Con esa obediencia de la fe. Si vemos, nosotros por la fe tenemos que ser obedientes. Y esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Toda la asistencia divina es también consentida a los sucesores de los apóstoles. A los sucesores, en este caso, cada uno tiene un sucesor. Pero si vemos, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, todo está en comunión con Pedro. Y lo vamos a ver en esto que dice, y de una manera, una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva. Proponen inteligencia la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza extraordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Mis hermanos, esto es importante porque Pedro, en la sucesión tenemos que Pedro y los apóstoles tienen sucesores y que tienen que estar en comunión con el sucesor de Pedro. En este caso, el Papa León XIV. Y de una manera particular, el obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Ese es el pastor de nuestra madre iglesia católica. Y viene algo importante que dice que dice el magisterio ordinario del obispo en su diócesis del obispo. El obispo ejerce su magisterio ordinario mediante su predicación y la catequesis de las cartas pastorales. El obispo tiene la responsabilidad y la autoridad de lo que toca a la enseñanza de la doctrina cristiana en su diócesis o en su lugar
de residencia, la responsabilidad de llamar la atención a un sacerdote, a un teólogo que se vaya a pronunciar de una manera contraria a lo que es enseñanza de la iglesia. Eso quiere decir que el Papa tiene la autoridad de llamar la atención y poner por medio del obispo las líneas que vamos a seguir como laicos. Pero aquí le voy a responder otra pregunta que me hizo, que dice: la pureza de la fe reclama que el magisterio viviente de la iglesia y su cabeza estén exentos de la posibilidad de errar y que al definir algo como enseñanza de Cristo no quepa en ello ni la más ligera sombra de incertidumbre. Todo lo que dice él es algo impresionante. Todo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir en contra del Papa. Muchísimas gracias. Bueno, tomó 5 minutos. Bueno, este debate se está yendo rapidísimo. Entonces, hay 5 de contrarrefutación. Bueno, esta es la última parte. Y esto le toca a Josh, ¿no? Hacer su contrarrefutación. Aquí en la contrarrefutación, ¿no? Él ya sabe que puede abarcar lo que es la primera exposición, la refutación y todo, ¿no? Lo que se ha hablado. Igualmente, defensor Alejandro. Entonces, le voy a dar 5 minutos de contrarrefutación. Recuerden que es un debate sobre el tema de la infidelidad papal. Así que, ¿estás listo? Dale, listo. Dale. Empieza. 1, 2, 3, adelante. Ok, yo esperaba que refutara mi tesis. Se supone que eso es un momento de refutación. Yo me confundí y dije, tal vez está en su momento de argumentación, pero no. Ese es el momento de refutación. Incluso refutaste algo que yo nunca mencioné. Dijiste que yo pregunté algo sobre la fe. Papá, yo no dije nada de eso. No sé si tal vez lo escuchaste por ahí o no sé. Tal vez viste algún comentario, pero yo no dije nada de eso. Yo apelé a los padres de la iglesia. No me tocaste ni un solo padre de la iglesia. Es más, no trajiste ningún solo padre de la iglesia que te apoye en la interpretación de tus textos. Me trajiste acá lo mismo. Ahora vamos a iniciar los 5 minutos. Todas las citas que tú me diste acá, ¿qué creen, hermanos? Fue algo que su iglesia dice. Ok, quiere que nosotros aceptemos lo que su iglesia dice. Papá, esto es un debate, no es una clase para tu amigo católico, no es una clase para allá un domingo dominical para tu iglesia, no, es un debate donde con pruebas, tal vez externas, puedes validarme lo que tú estás intentando refutar o exponer. ¿Para qué? Para no caer en una falacia de autoridad. Lo creo y hay que creerlo porque mi iglesia lo dice. Papá, yo te puedo tener documentos de mi iglesia o confesiones de fe protestantes que no te van a gustar y me vas a decir, no me importa. Lo mismo te digo, no me importa lo que tu iglesia diga. Yo pensé que ibas a traerme acá argumentos mínimo con la Biblia, que es, a ver, lo que nosotros creemos, que tú y yo, espero que lo creas, que también es infalible. Mínimo traerme argumentos, ¿no? De que mira, la Biblia lo dice así, pero no me trajiste absolutamente nada. Ahora, aquí hay algo que quiero enfatizar. Él dijo en uno de los argumentos que dio, dijo, esto es para nosotros los católicos. Exacto. Y no que era una verdad universal, papá. No que debe ser creído universal. Ok, entonces lo que tú me diste acá es solamente para que lo crean los católicos, papá. Entonces eso no sé por qué me lo dices a mí si yo no soy papista como tú. Entonces creo que tu argumentación no la armaste bien. No sé si te equivocaste de tema, no sé. Pero dijiste muchas cosas que por ratos yo dije, ay papá, no sé de qué me está hablando este tío, ¿no? Bueno, no quiero generar aquí animadversión ni nada, pero dijiste que me ibas a mandar a volar, papá. Creo que te está faltando, pero dale. Ahora otra vez, lo que les dije, no hay padres de la iglesia. ¿Dónde está la regla de Lerins? Espero que la sepas, que se hace doctrina de lo que se ha querido siempre por todos y en todas partes, o que se hace doctrina sobre el consenso unánime de los padres. No me mencionaste ni uno solo. ¿Por qué hay un silencio sepulcral de los padres de la iglesia con esto? ¿Por qué crees? Porque es una invención de tu propia iglesia. Tu iglesia dijo que el Papa es infalible. El Papa infalible dice que habla es cátedra y tú lo crees. Falacia circular. Papá, creo que aquí estás bien atoradísimo y te voy a dar chance, que me refutes lo que te dije. Tienes 5 minutos más. Refútame a los padres de la iglesia. No sé si vas a decir que ellos mintieron
o que se equivocaron, o que ustedes no hacen doctrina así, que tienen otra cosa para hacer doctrina. Dime lo que quieras, pero intenta refutar mis puntos, ¿no? Eso sería todo, moderador. El debate sí está rapidísimo, ¿no? Tomó 3 minutos con 22 segundos. Bueno, defensor Alejandro, es la contrarrefutación. Te toca contrarrefutar. Solo quedan 5 minutos. Así que, ¿estás listo, defensor Alejandro? Correcto. Ok, bueno, tienes 5 minutos ahora. Él piensa que nosotros, primeramente, él está cometiendo una falacia circular. ¿Por qué? Porque primeramente, él no entiende lo que implica esto. Quiere padres de la iglesia y padres de la iglesia se le van a dar. Porque el que pide se le da. Dice, San Agustín reconoció primera primacía de la sede romana y la sucesión uninterrumpida de este San Pedro, viniendo con el Papa, un garante de la unidad de la Iglesia, aunque a veces interpretó la roca. En Mateo 16-18, como la fe de Pedro, o la Iglesia misma considera que Pedro representa toda su Iglesia y la autoridad de Roma era definitivamente asuntos de fe y moral. ¿Por qué? Es que el padre dice que puntos claves de la postura de San Agustín. Dice, la primacía romana considera la sede de Roma como la cátedra apostólica y su juicio como vinculante. San Jerónimo Emiliano, San Jerónimo decía, defendió firmemente la sucesión apostólica como la garantía de la verdadera fe. Autoridad de la iglesia vinculados con los obispos de su tiempo, directamente con los apóstoles. Consideraba que la sucesión legítima, especialmente su cátedra de Pedro, era la roca sobre la que se construía la iglesia frente a muchas herejías. Punto clave de San Jerónimo. La autoridad de la sucesión consideraba a los clérigos parte de la línea sucesoria que viene desde los apóstoles, quienes confeccionan el cuerpo de Cristo. Eso es importante. Y puedo seguir más, que dice, conservan pocos escritos suyos. Sin embargo, San Pío I, como un sucesor, y consolidó la estructura de la iglesia basada en la primacía de Pedro establecida por Cristo. Fundamento de la iglesia, San Pío I defendió la autoridad de la iglesia de Roma, fundada sobre la roca que el apóstol San Pedro le da la autoridad. Y en algo, porque es eso que dice, San Cirilo de Alejandría reconoció la autoridad del obispo de Roma, el Papa, como el sucesor de Pedro y custodio de la verdadera fe. Durante la controversia nestoriana, Cirilo solicitó el apoyo al Papa Celestino I para defender la ortodoxia en el Concilio de Éfeso 431, subrayando la preeminencia de la sede romana en cuestión de doctrinas, defensa de la fe. San Cirilo es reconocido como el sello de los padres, custodio de la exactitud de la fe, trabajando estrechamente con Roma para combatir la herejía. Dice también, San Juan Crisóstomo reconoció la primacía de Pedro, la autoridad de la sede romana, refiriéndose a Pedro como el apóstol principal, boca de los discípulos y cabeza de su iglesia, aunque a veces enfatizó que la roca es la fe de Pedro. Válido la autoridad del Papa. Inocencio I como juez supremo. Y puntos claves sobre la enseñanza, y se los voy a decir para que veamos eso. La primacía de Pedro. Crisóstomo eligió a Pedro como el líder de los apóstoles y la base de la iglesia. La autoridad romana. Reconoció al obispo de Roma como sucesor de Pedro y en caso de conflicto como el suyo propio, apeló al Papa Inocencio I como máxima autoridad. Y esto quiere decir, mis hermanos, a grosso modo, que los católicos y muchísimas Falta un minuto.
Vaya. Y también dice que los padres apostólicos sobre Pedro y el papado son reconocidos porque ahí está lo que nosotros como católicos creemos, que el Papa es el suceso, es infalible. Muchísimas gracias. ¿Termina? Bueno, el muchacho defensor tomó 4 minutos con 37 segundos. Bueno, se terminó el tiempo de refutación y la contrarrefutación, ¿no? Se terminaron esos tiempos. Ahorita quedan los tiempos de pregunta, ¿no? Son 3 preguntas cada uno. ¿Y quién comienza con las preguntas? Josh, ok. Tienes 1 minuto para hacer tu pregunta, máximo 2 minutos, pero que sea un poco de 1 minuto, o sea, que sea 1 minuto, ¿no? Que se haga la pregunta y que no se alargue mucho. Entonces, dale, tienes 1 minuto para hacer tu primera pregunta. Mi primera pregunta es fácil y sencilla. Dijimos que era pregunta abierta, así que tómate el tiempo, pero ten en cuenta que te voy a refutar bien si no me la respondes. Ahora, hablaste de que yo hice una falacia circular, no sé si sabes qué es eso, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Tú cómo sabes con certeza que el Papa está hablando ex cátedra? ¿Entendió la pregunta, defensor Alejandro? Sí. Ok, ¿estás listo para responderla? Ahorita tienes 3 minutos. Adelante. Primeramente, el Papa está hablando ex cátedra y lo voy a refutar como lo dije primeramente, porque esto es importante, que se lo voy a declarar, que dicen, primero que todo, no es impecable que el Papa no peque, ni omniscencia, sino que protección del Espíritu Santo que impide que el Papa se equivoque. Díganos, hermano Josh. Mira, mi pregunta es, ¿cómo sabes tú, Alejandro, cómo tú sabes que el Papa, cómo tú sabes con certeza que el Papa, no me expliques qué es la ex cátedra, no, te pregunto, ¿cómo tú sabes con certeza que el Papa está hablando ex cátedra? Ahora sí que entendió la pregunta, defensor, la pregunta de él, ¿cómo tú sabes que el Papa está hablando ex cátedra? ¿No es la pregunta, verdad? Esa es la pregunta. Ok, ¿entendió la pregunta, defensor? Sí, si quiere puede tomar su tiempo. De huevo responderlo. Duro ahí con ChatGPT, ¿no? Dale, responde. Tienes 3 minutos para responder la pregunta, defensor. Primero, que tiene que tener un mandato sobre algo que ya se ha hablado. ¿Por qué? Porque el Papa habla y tiene un mandato. ¿Qué es ese mandato? Es lo que él está diciendo al pueblo y que el pueblo sigue su enseñanza. Por eso nosotros tenemos que aceptar lo que él diga, porque es el enviado de Cristo y es el sucesor de Pedro. Y por consiguiente, él es el Papa León XIV, que todo lo que diga, todos los papas, tienen que ser para cada época o para cada tiempo. Adelante. Josh Vlogs, tienes 3 minutos para refutar la respuesta. Dale. Empieza ahora. Ok, mi pregunta fue, ¿cómo sabes con certeza que el Papa está hablando ex cátedra? No tuve respuesta. La respuesta fue que porque es sucesor de Pedro. Puras falacias, te voy a decir por qué. Porque Evodio también es sucesor de Pedro, pero él, como es de Antioquía y no es de Roma, no lo obedeces en todo, ¿verdad? No me respondiste a la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque tu respuesta sería una falacia circular. Tú sabes que el Papa habla ex cátedra porque el Papa dice que habla ex cátedra. La respuesta es fácil, pero como te comprometes, esa respuesta te compromete y te va a dejar muy, muy mal parado, no quieres responderla. Así que tu respuesta era fácil, porque tu Papa lo dice. Así de fácil. Espero que mis siguientes preguntas intentes respondérmelas bien y que tus preguntas también sean coherentes al tema. Si es un tema diferente, te voy a pedir que la reformules o que me hagas otra. Pero dale. Bueno,
La primera pregunta de Josh. Ahora, tu primera pregunta, defensor Alejandro. Si es cerrada, abierta, no sé, como usted la quiera hacer. Tiene 1 minuto para hacer su primera pregunta, defensor Alejandro. Abierta. Búsqueme en su Biblia donde diga que el Papa no es infalible, con dos citas bíblicas, y me las expone lo que usted conoce, pero menos ocupando los padres de la iglesia. Adelante. ¿Entendió la pregunta, señor Josh? La entendí perfectamente. Oh, bueno, espero que responda la pregunta. Tiene 3 minutos ahora. La respuesta es, mira, como no te puedo probar que en la Biblia no haya una cita bíblica que diga que los perros no vuelan, no se puede probar algo que es negativo. Papá, mira, si la Biblia dice que los perros, la Biblia no dice que los perros no vuelan, ergo, los perros vuelan. Eso es una estupidez, papá. La Biblia ni siquiera habla del Papa, ni siquiera habla del Papa. Con eso te lo digo todo, ni siquiera menciona al Papa. Al contrario, menciona la falibilidad del que tú crees que es tu primer Papa. Ahora, ¿quieres una cita bíblica? En Gálatas 2, el apóstol Pablo advierte que ellos también pueden caer y pueden predicar un evangelio diferente. El evangelio no es algo menor. El evangelio es algo fundamental y es lo que es algo primario para tu salvación. El apóstol Pedro, que es su primer papa, estaba desviando a los Gálatas y estaba andando, dice la Biblia, en contra del evangelio. Ahí tienes tu respuesta. Una prueba verídica donde el apóstol Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo por haber desviado a las personas del evangelio. Ahora, la pregunta en sí es una mala pregunta. Te voy a preguntar yo también. A ver, pruébame que en la Biblia no dice que Lutero es hereje. Dice que Lutero es hereje. Es una pregunta mala. No puedes hacer esas preguntas. Creo que tendrías que definir mejor tus preguntas. Así como en la Biblia no dice que los perros no vuelan y por esa razón los perros no vuelan literalmente, tampoco te puedo probar algo del Papa. ¿Por qué? Porque ni siquiera menciona al Papa. La Biblia no menciona al Papa de Roma. Es una tontería que tú te acabas de inventar. Espero que refutes mi respuesta porque, a ver, yo esperaba que estaba debatiendo con alguien que por lo menos podía argumentar bien, incluso podía preguntar bien, ¿verdad? Son los 3 minutos del varón Josh. Ahora tienes 3 minutos para refutar la respuesta, defensor Alejandro. Empieza con gusto. Ahora. Primeramente, George empezó y me dejó 2 puntos. ¿Y dónde dejas? Lucas 22, 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma que Pedro fue conservado. Él conservó su cargo y también tiene la autoridad. Pero George lo que está haciendo ahorita es una falacia circular. ¿Por qué? Porque él quiere encontrar todo hecho en la Biblia. Sencillo. Porque en la Biblia no va a decir papá. Tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos. Porque mi pregunta no fue mala, sino que era para ver si me iba a sacar Lucas 22, 32. Porque dice, pero he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sencillo. Sencillito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, defensor Alejandro. Ahora tu segunda pregunta. ¿Estás listo para hacer tu segunda pregunta, varón Josh? Esta pregunta es bien sencilla y vamos a ver aquí el conocimiento de este tío. La pregunta es, ya que tú dices que el Papa es infalible, te pregunto, ¿el Papa es inspirado cuando habla de cátedra? Dale. ¿Le dio la pregunta, defensor Alejandro? Sencillamente, primeramente le voy a explicar. El Papa siempre es inspirado por Dios, siempre. Pero aquí viene un pero. Cuando él habla ex cátedra, es porque él ha encontrado algo en la historia que quiere cambiar. ¿Por qué? Primeramente, ellos tienen el poder y la autoridad que Cristo les dio. Sencillamente. Muchísimas gracias.
¿Ya puedo hablar? ¿Eso es todo para mí? Voy a poner tiempos. Bueno, tienes 3 minutos, Josh, para hacer tu refutación a la respuesta Y miren lo que está diciendo, esta persona. Ve a preguntarle a Richbel si el Papa es inspirado. Ve a preguntarle a tu cura católico si el Papa es inspirado. Tu iglesia católica no dice que tu Papa es inspirado. Y mira cómo te voy a refutar acá. Te voy a leer Dei Verbum, capítulo 1, numeral 4. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, no pasará jamás, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dei Verbum, tu propia iglesia te refuta, papá. Dices que el Papa es inspirado. Mira lo que implica esto. Si el Papa es inspirado, obviamente tiene revelación nueva, tienes un canon abierto. Tu canon no está cerrado, papá, según tu respuesta. ¿Cómo me vas a decir que el Papa es inspirado por Dios? Papá, de verdad, te voy a pedir que vuelvas a leer Pastor Eterno. Te voy a pedir que vuelvas a leer tus documentos. Lee Dei Verbum, te lo voy a leer última vez. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, no pasará jamás. Y no hay que esperar ya ninguna revelación. Pregúntale a ChatGPT, ahorita que estás preguntándole, pregúntale si el Papa es inspirado para tu iglesia católica y te va a decir que no. Aquí no estoy debatiendo con un católico, estoy debatiendo con una persona que ni siquiera tiene, la pericia o tiene mínimo, las ganas de aprender y de debatir. ¿Por qué? Porque solamente trae clichés de Luis Toro, seguramente. Te lo leo por última vez. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, no pasará jamás. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice que el Papa es inspirado, o sea que estás yendo en contra de Dei Verbum, del Concilio Vaticano II. ¿A quién le creo? ¿A ti o al Dei Verbum, papá? Te mataste con esa pregunta, con esa respuesta. Si dijiste que llevas 10 debates ganados, papá, aquí de verdad que te mataste, no sé con quién debatiste, hermano. Dale. Esta es la segunda pregunta de Josh. Ahora creo que le toca la segunda pregunta, defensor de las escrituras. ¿Estás listo? Defensor Alejandro, perdón, discúlpame. Puedes hacer tu pregunta, ahorita. ¿Quién definió el canon bíblico? Sencillo. Ok, ¿entendió la pregunta, varón? Sí. Ok, tienes 3 minutos para responder. ¿Quién definió el canon bíblico? Ok, ¿ya puedo responder? Esa ahora. Ok, ahora miren, para poder validar la infalibilidad del Papa, quiere preguntar quién definió el canon. ¿Tú crees que la definición del canon fue hecha por el Papa? A ver, te lo voy a explicar acá más fácil. Y te lo voy a decir según tus términos. Para tu iglesia se definió y se dogmatizó el canon en un concilio. Ni siquiera fue en una bula papal o una encíclica, fue en un concilio para tu iglesia, el Concilio de Trento. Por lo tanto, aquí me das la razón de que tu Papa no puede actuar solamente él, sino que ocupa de un concilio. ¿Y dónde está la infalibilidad del Papa acá? Es más, ¿dónde está la infalibilidad del Papa con esa pregunta que me hiciste? Que de verdad, hermanos, que yo esperaba un mejor nivel tuyo, ¿no? Que te habías debatido con muchas personas y has ganado. ¿Dónde está aquí tu infalibilidad papal? A ver, es más, cuando tu iglesia utiliza el canon como para presuponer la infalibilidad del Papa, yo te dije al inicio que te iba a exigir que te rigieras a lo que tu iglesia enseña sobre la infalibilidad papal. Ahora quieres preguntarme sobre el canon para que se presuponga la infalibilidad papal. Papá, esto de verdad que es vergonzoso. Ni tu iglesia lo hace, pero tú vienes a hacerlo como un laico que es cero a la izquierda para tu iglesia. De verdad, hermano, que esperaba más de ti, pero dale, dime lo que quieras. Bueno, ahora tienes 3 minutos para refutar, defensor Alejandro, apologista católico. Tienes 3 minutos ahora. Con gusto. Y a lo que respondió. Primeramente, si la Biblia es infalible, ¿pueden los humanos falibles hacer algo infalible? ¿Por qué? Porque solo la infabilidad puede ser resultado de algo infalible. Y esto quiere decir en sí de que así como la unión hipostática que creemos los cristianos, pero es algo que salió de la infabilidad papal desde Mateo 16, 18. Porque nosotros como católicos
somos universales por eso. Porque lo que dice el Papa lo dice para todo el mundo. Muchísimas gracias. Dale, bro, ¿me escuchas? Brian, ¿me escuchas? Discúlpame. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, ya terminó, defensor. Discúlpame. Ahora tienes tu última pregunta, Josh. Tu tercera y última pregunta, ¿no? Dale, Ya. Josh. Para poner el último clavo a tu ataúd, papá, de verdad que espero que luego salgas a pedir disculpas por lo que acabas de decir sobre el Papa, que es inspirado. Aquí te va la última pregunta y contesta bien. Mi pregunta es, ¿hay consenso unánime de los padres sobre la infalibilidad papal? Dale, escucha bien la pregunta. ¿Hay un consenso, un patrum, hay un consenso unánime de los padres de la iglesia sobre la infalibilidad papal? Dale. Es pregunta abierta, ¿verdad? Pregunta abierta, pero que conteste bien. Ok, bueno, defensor, ¿entendió la pregunta? Correcto. Bueno, tiene 3 minutos para responderla ahora. Primeramente, si vemos que él lo que quiere es el consenso de los padres de la iglesia. Y ahora lo voy a refutar leyendo los padres. ¿Por qué? Dice, Clemente de Roma considera sucesor director, tercer obispo de Roma, tras Lino y Pedro, escribió con gran autoridad los concilios. Mírese el apóstol Juan aún viva evidente del primado de Pedro. ¿Por qué? Porque siempre ha estado Pedro. Siempre ha estado San Pedro, mis hermanos. Porque siempre. Y dice San Agustín, reconoció la primacía de sede romana y la sucesión interrumpida de este San Pedro. No, papá, perdóname que te interrumpa, esa no fue mi pregunta. Ahí estás hablando de la autoridad, del primado de Pedro, esa no fue mi pregunta. Contesta mi pregunta, te lo voy a hacer otra vez, pero te voy a exigir, ya que es mi última pregunta, te voy a exigir que me contestes la pregunta. ¿Hay consenso unánime de los padres de la iglesia sobre la infalibilidad papal? Es más, ¿sí o no? Ok, entonces ahorita se cambia una pregunta cerrada. Sí, ¿no? porque no me está contestando bien. O sea, no, se va. Esa cita que de Clemente ni siquiera habla de la infalibilidad papal. Pero eso es una vergüenza. Otra vez la pregunta. Oh. ¿Hay consenso unánime de los padres sobre la infalibilidad papal? ¿Sí o no? Bueno, No. Bueno, tienes 3 minutos para responderle, luego yo te doy 3 minutos para refutarla, Josh. Así que, defensor Alejandro, dale, tienes 3 minutos ahorita. Primeramente es complicado. ¿Por qué? Porque los papas escribieron y los padres de la iglesia para la época que vivían. Por eso tenemos como católicos que aceptar que los padres de la iglesia hablaron sobre la autoridad de Pedro. ¿Por qué? Porque si vemos la infalibilidad papal viene desde el primer papa hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, voy a refutar, solamente quiero que me digas un sí o no porque no entendí nada de lo que me dijiste. Te voy a hacer la última pregunta, solo dime sí o no. ¿Hay consenso unánime de los padres sobre la infalibilidad papal, sí o no? Solo quiero saber tu respuesta. No. Ok. Ahora sí, dame chance. Voy a refutar ahora sí. El Concilio de Trento dice lo siguiente, sucesión 14, año 1546. Cito, nadie debe interpretar la Sagrada Escritura contra el sentido que sostiene la Iglesia ni contra el consenso unánime de los padres. Eso lo dice tu propia Iglesia, ¿ok? En el Concilio de Trento, en la sesión 14. Si no hay un consenso unánime de los padres, ¿cómo tú me vienes y me pones este dogma como que es válido? Si no hay un consenso unánime de los padres, tu iglesia prohíbe que se haga
que se interprete la Biblia contra el consenso unánime. Si no hay un consenso unánime, ¿cómo tú me vienes y me entregas esta doctrina como dogma? Papá, te acabas de meter aquí en un tremendo lío, ¿no? No hay consenso. Ok, te pongo mi premisa mayor otra vez. No hay consenso patrístico unánime sobre la infalibilidad papal. Premisa menor. Trento prohíbe interpretar la fe contra el consenso de los padres. Conclusión. La infalibilidad papal es una mentira que incluso tu iglesia prohíbe. Ahora tú dices, ay, es que en los primeros siglos, ustedes creen que desde Pedro hay papa. ¿Y cómo no van a hablar de la infalibilidad papal? O sea que el papa empezó a existir cuando empezó la infalibilidad papal. No, claro que debieron de hablar de la infalibilidad papal porque ya había papa, según tú. De hecho, de que Pedro fue el primer papa. No, aquí mira, papá, te quedaste refutado. Estás yendo en contra del Concilio de Trento. Por lo tanto, no seas anatema, papá. Pero dale. Bueno, esta es la última pregunta de Josh. Y bueno, ahora te toca a ti, defensor Alejandro, para tu última y tercera pregunta, ¿no? Esta es la última pregunta, así que denle duro a las preguntas, que es la última. ¿Crees que la unión hipostática, crees que si la unión hipostática es verídica en la Biblia, susténtalo con una cita bíblica y por qué? Adelante. ¿Entendió la pregunta de Josh Vlogs? Sí, pero esto no es el tema. No estamos hablando de la unión hipostática. Estamos hablando de la infalibilidad papal. No me hagas preguntas que no van con el tema. El tema es la infalibilidad papal. Ahora, ¿quieres que te pruebe la unión hipostática con la Biblia? No, reformula tu pregunta. Eso no es el tema. Y si es un debate formal, vamos a debatir formalmente. Haz otra vez tu pregunta. Primeramente, dame una cita bíblica donde diga que Pedro no fue el primer papa para ustedes. Ok, bueno, esta pregunta está de acuerdo del tema, me imagino. ¿Quieres contestar, Josh? ¿Te entendió la pregunta? Contesto, sí. Bueno, tienes 3 minutos y responde la pregunta, ¿no? Adelante. Fue la misma pregunta que me hiciste. ¿Dónde dice la Biblia que Pedro no es infalible? Es que mira, la Biblia ni siquiera menciona nada de eso. ¿Por qué? Porque no es importante. Ni un apóstol escribió eso porque ni siquiera es importante. La pregunta sería que tú me dieras una cita bíblica donde dice que Pedro es infalible o que Pedro fue el primer papa y yo tendría que dar una yuxtaposición que diga que Pedro no lo fue. No hay nada. ¿Por qué? Porque no es relevante. No es relevante el tema del papado en la Biblia. Ahora, tú quieres que te siga probando negativos. Te puse el ejemplo. Tú quieres como que yo te pregunte otra vez lo mismo. ¿Dónde dice la Biblia que los perros no tienen alas? Y tú me dices, no lo dice la Biblia. Ah, entonces los perros tienen alas. No se sigue. Falacia non sequitur. Mira, estás lleno de falacias, lleno de sofismas, que creo que se lo aprendiste muy bien a tus adalides, ¿no? Como Richbel, Alarcón y todos ellos. Mira, brother, esas preguntas son muy malas. Dices que llevas muchos debates, pero aquí me quedaste debiendo, papá. Pero bueno, dale, refútame y acábame ahorita, ¿no? Bueno, ahora te toca 3 minutos para refutarlo, defensor Alejandro. Tienes 3 minutos ahora. Él está hablando. Primero, ¿dónde está la cita? Una cita importante que se le puso a él y él nunca dijo. De San Lucas 22:32. ¿Por qué? Porque ahí lo dice claramente. Pero yo he rogado por ti. Para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma que Pedro fue conservado en su cargo. Y segundo, hay algo importante. Que a mí me gustaría terminar con esto, que Pedro es el primer papa y tiene la infalibilidad papal, porque Cristo se la entregó a él. Y la columna y baluarte de la verdad es nuestro Señor Jesucristo, que Él le da a Pedro esa autoridad de atar y desatar. Muchísimas gracias. Llegamos al final del debate. Se terminaron las preguntas, no hay más preguntas. Así que solo quedan 2 minutos de despedida. No sé si van a tocar el tema o simplemente solo despedida. Solo la despedida. Ok, bueno, 2 minutos. Como que eran 2
2 minutos, tomen 1, 2, lo que sea, pero no pasen de 2. Entonces, la despedida, no se toca el tema, simplemente despídanse del debate y del que con quien debatieron, perdón. Ahora sí, Josh, tienes 2 minutos ahora. Ok, pues más que nada les agradezco a los que estuvieron acá viendo el debate. No tengo más que decir, solo voy a decir que ustedes saquen sus propias conclusiones, ahí están los argumentos. Luego voy a subir este video en mi canal de YouTube para que puedan verlo. Y pues nada, le agradezco aquí a Alejandro, que primeramente yo lo invité a debatir, luego por alguna otra razón no había podido, luego él me invitó otra vez a debatir y ya fue que armamos este debate, aunque tuvimos nuestras complicaciones al inicio, pues se dio. Y esto, en el calor del debate podemos decirnos muchas cosas, pero después del debate ya es una historia totalmente diferente. Cuando gustes podemos debatir otro tema, y ya, ¿no? A ver, no te odio ni nada, como para nada, o sea, es una persona con la cual tuve un intercambio de ideas, de argumentos, y pues de aquí no pasa nada. Los argumentos y el calor del debate termina acá, y luego seguimos nuestra vida normal como cualquiera, ¿no? Sería todo. Muchísimas gracias a todos, que Dale. Dios me los bendiga y que mi Padre y mi Madre Celestial los protejan. Y ya dentro de poquito voy a abrir un live porque quiero compartir con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, pasen buenas noches y nos veremos como siempre, defensores de la fe, una vez más. Adelante y muchísimas gracias. Igual yo me despido de ustedes y bueno, fue un debate bonito, ¿no? Voy a verlo cuando se termine esto. Entonces, bendiciones hermanos, los que estuvieron viendo. Y bueno, eso es todo, no sé. No, gracias a ti por moderar, ¿no? Ya ves que no teníamos moderador y se iba a posponer. Gracias. Y pues ya sería todo, brother. Ok, muchas gracias, me despido. Que Dios los bendiga a todos. Dale. Nos vemos, defensor, para que te salgas y yo quedo aquí hablando un rato solo. Ok, ahí lo tienen, hermanos. No voy a hablar más del debate, solamente que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Creo que hubieron respuestas ahí que quedaron a deber mucho. Yo no sabía que el Papa era inspirado. Yo no sabía que podían ir en contra del consenso patrístico. Creo que aquí me quedó mucho, ¿no? Para poder sacar shorts y todo eso. Pero gracias por estar acá, a los que estuvieron, y que el Señor les bendiga. Nos vemos.